Buenas noticias del Seguro Social. 4 cambios muy positivos que podrían estar viniendo con los últimos cambios de jerarquía este próximo año 2024. Pocos puestos de liderazgo en el gobierno de los Estados Unidos plantean tantos desafíos como el del comisionado de la Administración del Seguro Social, la enorme agencia de beneficios de jubilación que se ha topado últimamente con enormes dolores de cabeza. Martin O'Malley es el que asumió el cargo del comisionado la semana pasada. Sin duda, él es consciente de la tarea que tiene entre manos. Dirigirá, un programa que se ha visto sacudido por una larga crisis, incluido escasez de personal, problemas de financiación que pronto empeorarán, problemas del servicio al cliente y escándalo de pagos excesivos. Como comisionado, O'Malley será responsable de administrar los programas de seguro de jubilación, discapacidad y sobrevivientes del Seguro Social, el cual, como sabemos, pagan a más de 1.4 billones de dólares al año en beneficios a 66 millones de jubilados. También dirigirá el programa de seguridad de ingreso suplementario, el cual brinda asistencia en efectivo a aproximadamente 5 millones de personas con ingresos y recursos limitados. La Administración del Seguro Social tiene una fuerza laboral de 61.000 empleados y 1.500 instalaciones en todo el país. Sin duda alguna se trata de una gran responsabilidad, el cual cualquiera puede reconocerlo. Pero para esto tenemos grandes cambios que se estarán viniendo el próximo año, y varios de ellos son muy positivos. En este video te los vamos a explicar. O'Malley toma el mando del ex comisionado interino de la Administración del Seguro Social, Kilolo Keyakasi, quien enfrentó reacciones negativas de los beneficiarios del Seguro Social y de los legisladores por diversos tropiezos de la agencia. Los defensores del Seguro Social han dado una calurosa bienvenida a este nuevo nombramiento, porque esto marca un cambio importante dentro de la Administración del Seguro Social. Nancy Altman, presidenta del Social Security Works, señaló en una columna reciente que la confirmación de O'Malley como comisionado marca la primera vez en más de 25 años que el Senado de los Estados Unidos confirma a un comisionado del Seguro Social nominado por un presidente demócrata. Los comisionados designados por presidentes demócratas han encabezado la administración del Seguro Social solo en 8 ocasiones en los últimos 40 años. Sin duda alguna, la esperanza es que O'Malley impulse este programa que está enfrentando importantes problemas de déficit de financiamiento, problemas de personal y muchos otros temas. Aquí hay 4 formas en las cuales O'Malley va a intentar ayudar a enderezar el barco que está guiando la Administración del Seguro Social este próximo año 2024. Lo primero que estará cambiando para tener más positivismo dentro de la agencia, y lo más necesario, es más financiación. En los últimos 13 años el Congreso ha recortado el presupuesto de la Administración del Seguro Social en un 17%, incluso cuando el número de beneficiarios del Seguro Social aumentó un 22%. Se espera que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes del programa se quede sin dinero alrededor del año 2033, lo cual significa que el Seguro Social tendrá que financiarse únicamente a través de impuestos sobre la nómina, y estos actualmente tan solo cubren el 77% de los beneficios. Un impacto positivo que puede tener este nuevo comisionado es abogar exitosamente por más financiamiento. Segundo cambio positivo, mejor servicio al cliente. Un resultado de la falta de financiación de la Administración del Seguro Social es que su personal ha caído al nivel más bajo en cuarto de siglo. Los beneficiarios enfrentan largos tiempos de espera cuando llaman al número de servicio al cliente del Seguro Social o visitan las oficinas de campo. Muchas oficinas han cerrado sus puertas y, como se señaló, las personas con discapacidades a menudo deben esperar un año o más para una audiencia de elegibilidad para recibir sus beneficios. Mientras tanto, la moral entre los empleados está también en su punto más bajo. Uno de los impactos más positivos que también puede lograr este comisionado es contratar más personas y brindar mejor capacitación y recursos para mejorar el servicio al cliente.
El tercer cambio muy positivo serían los datos mejorados. En una columna separada de The Hill, el economista y empleado federal jubilado David Weaver señaló que O'Malley se ha convertido en una especie de gurú en los datos en los años transcurridos desde que dejó el cargo electivo. Esta podría resultar una habilidad muy útil al liderar una agencia que, según Weaver, está lleno de datos basuras, cuando se trata de tomar decisiones sobre discapacidad. Resolver este problema creará un círculo virtuoso, generando más apoyo del Congreso, del personal de la agencia y también del público. Y el cuarto cambio positivo sería solucionar la crisis que actualmente está perjudicando a miles de jubilados, los pagos excesivos. La mejora de datos y del servicio al cliente podría ayudar a la administración del Seguro Social a evitar el tipo de problemas que lo llevaron a distribuir decenas de miles de millones de dólares en pagos excesivos a los beneficiarios que la agencia ahora está luchando por cobrar. Pues hasta el pasado 1 de octubre, la administración del Seguro Social tenía un saldo no cobrado de 23.000 millones de dólares en pagos de exceso. A algunos destinatarios se les está pidiendo que devuelvan miles de dólares que les pagaron en exceso sin tener culpa alguna. Implementar sistemas que puedan ayudar a evitar estos errores tendrá sin duda alguna un enorme impacto positivo. Sin duda alguna se trata de una gran responsabilidad, algo que el propio O'Malley reconoce. Veremos cómo este año 2024 cambia para mejor el Seguro Social. Pues muy bien, ahora queremos hablar de un tema también que es muy importante, especialmente para las familias estadounidenses. Se trata del crédito tributario por hijos, y es que 10 estados están agregando un programa extendido. El crédito tributario por hijos fue uno de los alivios económicos que ayudó a más familias que cayeron en desgracia económica durante la pandemia del COVID. Si bien el gobierno federal terminó hace un año la entrega de este estímulo ampliado, según las cifras del gobierno federal, alrededor de 2.9 millones de niños salieron de la pobreza gracias a la ampliación del crédito tributario por hijos federal. Aunque hay opiniones a favor de que este crédito federal se vuelva a ampliar, el panorama es difuso, ya que no hay claridad al respecto. Mientras que en el Capitolio algunos demócratas quieren recuperarlo, algunos republicanos han propuesto diferentes versiones de este crédito fiscal. Sin embargo, hoy la ayuda está llegando y viene de la mano de diversos estados. Actualmente, al menos 10 estados han implementado sus propios créditos tributarios por hijos ampliados. El primer estado que traemos es Minnesota, el cual tiene un valor de hasta $1,750 por hijo calificado. Actualmente se está trabajando en una legislación para que exista la posibilidad de que el gobierno estatal realice pagos por adelantado en un futuro cercano. Es decir, que las familias de Minnesota podrían recibir el dinero incluso antes de que presenten sus declaraciones de impuestos. El segundo estado es Nueva York, donde los niños menores de 4 años no calificaban para este crédito de Nueva York. Sin embargo, recientemente se aprobó una legislación el cual lo amplía y por tanto ahora se incluyen niños de hasta 17 años. Se otorgan cheques de $100 por cada niño calificado. Ahora veremos en Colorado. En Colorado recientemente se aprobó una legislación que dio paso a la ampliación de un crédito tributario estatal por hijos a un máximo de $1,200 por niño. Este estará entrando en vigor para el año fiscal 2024. Luego tenemos California, donde son elegibles las familias que tengan ingresos por arriba de tan solo $1 y máximo $30,000, que son la cantidad límite. Se entregan cheques de hasta $1,083 por cada declaración de impuestos. Luego tenemos a Oregon, donde se habilitó para que las familias puedan reclamar hasta $1,000 por niño calificado. En el futuro se podrá solicitar el pago de cheques por adelantado. Luego tenemos Utah, donde se aprobó un crédito tributario por hijos no reembolsable por valor de $1,000, y esto por niño menor de 4 años. Esta medida entrará en vigor también para el año 2024. Luego tenemos a Maryland, donde prácticamente su crédito tributario por hijos ya es reembolsable, por lo que los cheques pueden llegar para cuando se presente una declaración de impuestos. Luego tenemos Massachusetts, donde su crédito tributario también ahora es reembolsable, por lo cual cuando presente su declaración de impuestos ya puede estar recibiendo los cheques. En Vermont sucede lo mismo. Prácticamente el crédito tributario por hijos ya es responsable, simplemente realizar su declaración de impuestos.
Y lo mismo está sucediendo en los últimos 2 estados, tanto en Nuevo México como en Nueva Jersey. El crédito tributario por hijos ahora es reembolsable en estos estados, por lo cual si tan solo hace su declaración de impuestos estará recibiendo sus cheques.